Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 28 de febrero del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Lo primero es disculparnos con todas y todos nuestros oyentes, debido a que esta semana estamos grabando domingo por problemas técnicos, entonces van a recibir el audio y el correo los suscriptores un día después de lo usual. Nuestras disculpas del caso a los que están acostumbrados a escuchar esto los sábados, pero fue que tuvimos un par de problemas técnicos. Situaciones de fuerza mayor. Todo es culpa de Lucho. Bueno. No me hago responsable de ninguno de esos incidentes. No voy a entrar en detalles. Pero bueno, los temas de esta semana. Vamos a hablar de las modificaciones que se le hicieron al proyecto de empleo público, que ya empezaron a conocer las mociones del segundo día. Vamos a hablar de la agencia espacial, que ya fue aprobada, pero el presidente dijo que no hay plata y que va a ver cómo hace para postergarlo. Del proyecto del diputado Daniel Ulate para la trazabilidad de licores, que por fin vio segundo debate, y un proyecto de pensiones de la diputada Yorleni León, que ha generado reacciones de parte de la Asociación de Operadoras de Pensiones, así como varios temas varios. Empezamos, Lucho, empleo público. Empleo público, bueno, ya van, en realidad fue esta semana que empezaron a conocer las mociones de fondo, si no mal recuerdo, si no es que ha pasado el tiempo rapidísimo y no me he dado cuenta. Y las primeras mociones que se tenían que conocer, bueno, eran las relativas a la autonomía universitaria, ¿verdad? Ya hablamos de eso en el podcast de la semana pasada, que es todo un tema, y que de que las universidades tengan o no tengan razón va a depender de cómo quede la redacción de ese proyecto, que por el momento, y como faltan demasiadas mociones, casi que, bueno, menos de un poquito más de 300 todavía, aún hay chance de modificarlo y hacer algunas salvedades que comentábamos la semana pasada, que si no se arreglan sí podrían ser un inconveniente en la sala constitucional. Pero que sí se ha arreglado, por ejemplo, bueno, valga mencionar que nuevamente los diputados municipalistas siguen imponiéndose, porque en primer lugar lograron sacar a las empresas municipales de la aplicación de la ley. Luego lo corrigieron ya cuando... por ejemplo, don Paloriberto Abarca, el diputado del PUSC, dijo, ya vamos mal, si vamos a empezar así, yo voy a terminar votando este proyecto en contra. Y es que ya eso abre el portillo y las quejas de por qué a esto sí y a nosotros no, y etcétera, ¿verdad? Los únicos que aún están excluidos, y no entiendo, digamos, cuál es el racional para excluirlos, es al benemérito Cuerpo de Bomberos, que decidieron sacarlo de la aplicación de la ley. Por el momento todos los demás están incluidas las universidades, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Que está por fuera también las empresas en competencia, ¿no? No, es que eso se aprobó, pero creo que lo devolvieron también, porque creo que aprobaron una moción que le cayó a la redacción anterior que las había excluido y entonces ahora están otra vez, entonces hay que ver si lo vuelven a arreglar. El principal problema con este proyecto en este momento es que hay tantas mociones que se reiteran, digamos, sobre el mismo tema o que contradicen, se contradicen entre sí, que es imposible saber cómo va a terminar el texto finalmente. Y es imposible darle seguimiento. O sea, vamos a ver, no sé si ustedes recordarán que con el proyecto de regulación de huelgas, nosotros íbamos actualizando el texto conforme se iba aprobando mociones.
Pero es que con este es imposible, porque las mociones algunas son demasiado largas y a veces la modificación que dice el papel que se hace no es esa la que quiere el diputado que la propuso. Entonces se ponen a hablar en la comisión, bueno, es que aquí dice que es esto, pero en realidad es esto otro que vamos a modificar. Entonces es un desastre, es imposible llevar un texto actualizado día a día de lo que se vaya aprobando. Pero bueno, ya veremos cuando termine el segundo día cómo va a quedar ese texto y si van a estar todos o no va a estar ninguno. ¿Qué otro tema de esta ley es el que ha generado roncha? Bueno, ya se le devolvió también la rectoría bueno, se le devolvió entre comillas a Mideplan. Se hizo porque una carajada rarísima, porque se devolvió en la moción, pero hay otra parte del texto que todavía habla de que va a ser el servicio civil, entonces ahora hay 2 rectorías, me parece. Sí, pues es que digamos que eso no es mayor problema porque servicio civil, en buena teoría, debería tener la rectoría técnica, porque es el que tiene el expertise técnico de las escalas salariales y de los requisitos de los puestos. Pero lo que comentábamos en un podcast, creo que era el tras anterior, es que lo que la Contraloría había dicho desde el 2007 es que hacía falta una rectoría política, que es la que se le dio a Mideplan con la ley 9635. Y bueno, el gobierno lo había metido en su texto sustitutivo, los diputados primero lo quitaron y se lo dejaron todo al servicio civil. Y ahora se aprobó una moción nuevamente que mantiene al Mideplan y a Servicio Civil. Ahora bien, esto de que uno es rectoría política y uno es rectoría técnica no lo dice la moción que se aprobó. Entonces, May tiene razón en decir que hay un problema ahí de cómo se va a interpretar eso, si es que los dos van a ser rectores y luego se van a pelear de qué rectoría va a tener cada quien, pero bueno. Tengo yo la sensación de que este texto nunca se va a lograr. ¿Vos qué pensás, Lucho? ¿Se va a lograr aprobar la ley de empleo público o esto ha sido tal desastre que en realidad no va a salir? No, yo siento que van a aprobar un desastre y que va a irse a la sala y que la sala va a terminar haciendo lo que hizo con la ley de huelgas y el plan fiscal, que era decir, bueno, esto no es inconstitucional siempre y cuando se interprete qué, siempre y cuando se entienda qué, siempre y cuando se lea qué. Sí, esto, lo cual yo no lo veo sentido. así. Nada más, recordémosle a la gente que para la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas la sala hizo una interpretación a tal grado que, ¿cuál era el punto? Hay un punto en el cual la sala dijo en la de la obligatoriedad las convenciones colectivas de las convenciones, de negociar las convenciones colectivas, de denunciarlos. de denunciarlo, sí. La sala interpretó, esto no es inconstitucional siempre y cuando la obligación se entienda como que no hay una obligación. Sí. Básicamente. A ver, pero es que para explicarlo bien, el plan fiscal dice que los jerarcas de las instituciones están obligados a denunciar las convenciones colectivas de sus instituciones cuando venzan. Entonces, eso se llevó a la sala, en la consulta que hizo la asamblea, y la sala dijo, esto no es inconstitucional siempre y cuando no sea una obligación. O sea, siempre y cuando no haga lo que el artículo dice que debe hacer textualmente. Exactamente. Ese fue el nivel de interpretación que se tuvo con esa ley con tal de que pasara la consulta constitucional. Sí. A ver, esto algo así veremos con empleo público. Es probable que veamos algo así porque al fin y al cabo la sala es un órgano que analiza la constitucionalidad de los temas, pero es un órgano que se puede decir algo político porque lo escogen los diputados, ¿verdad? Y la sala además tiene que mesurarse en las cosas que decide y qué decide y cómo lo decide, especialmente en los tiempos actuales que vive el país, ¿verdad? Digamos que cuando estábamos en el gobierno de doña Laura y la sala dijo su plan fiscal es inconstitucional, no hubo mayor problema porque en ese momento el marco fiscal que teníamos no era tan grave como el de ahora. Pero haber dicho en el 2018 esta ley es inconstitucional, sí habría sido, yo creo que el último paso al frente para irnos al abismo que nos habría hecho falta para caer en default. Sí, entonces la sala empezó a hacer desde entonces maniobras legales en su sentencia con tal de que los proyectos pasen la consulta. Correcto. Y digamos, a lo que ha llegado, a ver, yo creo que
la respuesta a la consulta sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es el mayor ejemplo de eso, digamos. Sí. Y es probable que con empleo público vamos a ver algo así. La sala se termina convirtiendo en un mini senado que termina interpretando cómo debe ser el proyecto aplicado. Sí. Y hablando de minisenados y temita aparte, pero así súper breve. Ajá. Ahora hay un proyecto que se quiere reformar la ley de la jurisdicción constitucional para que la sala constitucional tenga que revisar antes de un referéndum los proyectos que se quieren llevar a un referéndum. Eso no está así ya. La sala no revisa esos temas. No. Ahora hay un proyecto de ley para ponerlo como requisito. Si lo hubiese, sería para temas específicos, pero la reacción del proyecto actual es para que se haga con todos. Oh, wow. Sí, pero bueno, el otro con lo de empleo público es lo de las convenciones colectivas, que los diputados aprobaron una moción que prácticamente les pone una camisa de fuerza, porque les dice, bueno, ustedes en convenciones colectivas ahora no van a poder crear derechos o variar condiciones laborales, modificar salarios o remuneraciones, escalas salariales, la columna salarial global, crear incentivos, pluses, todo lo que implique gastos nuevos con cargo al presupuesto nacional o con cargo al presupuesto de una institución cuyo presupuesto lo prevé la Contraloría General de la República. Se preguntarán ustedes entonces qué carajo van a negociar ahora en una convención colectiva si no pueden negociar eso. Esa es una pregunta muy interesante a la cual yo no tengo respuesta. No sé qué pueden negociar después de eso. Estoy seguro que ese va a ser uno de los puntos en los que la sala va a decir como, esto no es inconstitucional siempre y cuando no se aplique. Y en la convención colectiva puedan seguir haciendo lo que les da la gana. Estoy seguro que ese va a ser uno de esos puntos. Vamos a ver, nada más para recordarlo, el derecho a la negociación colectiva está en nuestra Constitución. Sí. Pero, si no mal recuerdo, creo que, bueno, lo que dice es que van a tener rango de ley. No. Sí, tienen fuerza de ley las convenciones colectivas que se acuerden, que se alcancen de acuerdo a la ley. Uh-huh. Ahí está el detalle. O sea, la Constitución dice, mientras se apegue a lo que dice la ley, que no hay una ley de convenciones colectivas, lo que hay es jurisprudencia de la sala constitucional de qué se puede y no se puede hacer. Las convenciones colectivas tienen fuerza de ley. Ahora, habría que ver si esa que están haciendo no vacía el derecho a la negociación colectiva. Y lo otro es que en esa moción metieron el famoso convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que yo no entiendo por qué, si ya todo el mundo sabe que ese convenio hace alusión a la negociación colectiva del sector privado, correcto, no del sector público, y esta es la ley de empleo público, pero bueno. Sí, en ese tema siempre hacen lo mismo, digamos, o sea, tienden es como las universidades que mencionan el fallo de la sala, pero cuando lo mencionan no lo leen completo, no lo mencionan completo, sí. Y no les ayuda, digamos, el fallo completo no es del todo, no hace del todo lo que ellos creen que dice. Y sacan extractos que les sirve, pero en su totalidad no es tan favorable para el tema de la autonomía en términos salariales, pero bueno. Eso es lo que ha pasado con empleo público. Bueno, sí, han estado los pleitos entre doña Paola Vega. Bueno, no sé, hay que hablar de esto porque esto es lo que te va a dar pie a vos para luego intervenir. El tema de la autonomía universitaria es lo que ha generado más roncha, inclusive a lo interno del PAC. El diputado que representa al PAC en la comisión de gobierno que estudia este proyecto es Víctor Morales Mora. Sin embargo, doña Paola Vega Rodríguez y don Welmer Ramos han estado yendo a la comisión, como en su condición de diputados no miembros, a defender mociones que ellos presentaron, doña Paola más que todo por el tema de la autonomía universitaria, y que no le han aprobado ninguna, ¿verdad? Ella denuncia que los diputados tienen una chuleta o un forro de cuáles mociones aprobar y cuáles no, y que todas las de ella pues están ahí marcadas como para rechazar. Entonces ya en un determinado momento ella se enfrenta porque dice, aquí nosotros firmamos un acuerdo para respetar la autonomía universitaria, pero todas las mociones que se presentaron para hacer cumplir ese acuerdo no se están aprobando. Entonces don Víctor Morales, que además es el presidente de esa comisión, le dice, es que
lo que estamos nosotros claros es que las universidades tienen que estar metidas en el artículo de los alcances, de cuáles instituciones abarca la ley, pero que ya adelante en el desarrollo de la ley, en los artículos subsiguientes, ahí es donde se van a hacer, digamos, que el marco especial o las normas especiales o las excepciones que se necesitan para resguardar la autonomía universitaria. Uh-huh. Y entonces ahí empieza un dime y direte entre ellos al punto de que don Víctor dice, bueno, es que esto así es como lo estábamos defendiendo en la fracción. Y Paola le dice, que yo sepa, esto no lo hemos votado en la fracción. Y si lo llegáramos a votar, yo creo que usted se sorprendería de que habemos más, le da a entender de que hay más diputados del PAC que coinciden con la tesis de Paola, ¿verdad? Uh-huh. Y esto es todo un tema porque en una reunión reciente que tuvo Liberación con el presidente en Casa Presidencial, Liberación precisamente le reprochó al presidente que sus diputados pues no estén alineados con el tema del empleo público. Doña Paola es la que más ha dado ahí la disidencia, porque inclusive el propio presidente está de acuerdo con que las universidades estén dentro de la ley. Y pues Paola no lo considera así. Ahora, yo quisiera aprovechar este evento y señalar de una vez que le damos el reconocimiento de diputada de la semana a Paola por una razón, y esto es algo que yo creo que tal vez en algún momento del pasado hemos mencionado, pero nunca se lo hemos reconocido como tal, y es que uno le puede reclamar, uno puede no estar de acuerdo con la posición de Paola en el tema de universidades públicas o en otros temas. No. Lo que sí tiene la diputada, yo creo que es muy importante y que sí me parece que hay que reconocerle, es que ella es una de las pocas diputadas actuales y pasadas que es sumamente congruente con sus posiciones, antes de ser diputada y las posiciones que llega a defender a la asamblea. Uno a ella no podría señalarle incongruencias de usted dijo que iba a hacer tal cosa en campaña y llegó a hacer otra. Es más, ella ha recordado que el PAC es un defensor de la autonomía universitaria desde su propuesta programática y que pues lo que están haciendo no coincide con eso, ¿verdad? Correcto, y adicionalmente no solo es congruente, sino que no tiene absolutamente ningún problema en oponerse a su propia fracción y al gobierno o al presidente cuando considera que no se está cumpliendo con lo que se dijo o con lo que se ofreció con el plan de gobierno que se ofreció en campaña. Recordemos además que Paola fue la encargada de trabajar, digamos, el plan de gobierno, el plan de gobierno de este actual presidente. Entonces ella también tiene muy claro que estaba y que no estaba ahí incluido, y siempre ha sido muy congruente en eso. Y esto le ha generado, por supuesto, una serie de diferencias con el resto de sus compañeros y con el resto de su fracción, que incluso para muchas otras personas hubiera sido suficiente para declararse diputado independiente. Ahora, ella es tan congruente que sabe que ella está ahí por ese plan y por ese partido, y más allá de las diferencias que tenga, no se va a declarar diputado independiente. Ella hace la lucha desde la fracción, aunque se tenga que oponer a la fracción del gobierno, y a mí eso me parece una característica no solo positiva y destacable, sino es algo que rara vez se ve en el Congreso. Ya decíamos, creo que en un episodio anterior, que las incongruencias reinan en Cuestamoras. Entonces, la posición de Paola en estos temas y cómo ella, digamos, que es consecuente y congruente con lo que se dijo antes, con cuál fue el discurso que la llevó a ella a la asamblea, y mantener esa posición me parece algo sumamente destacable y que no hemos reconocido en el pasado. Y entonces que quisiera que esta semana lo reconozcamos dándole a ella la condición, el premio, no sé, el reconocimiento, ¿cómo es que se llama? De diputada de la semana. Sí. Pero bueno, eso es lo que ha pasado con el empleo público, ¿no? Te comento otro, ahora que estamos hablando de Paola, y es que votó en contra
En segundo debate, la transformación del CONICYT en la promotora costarricense de innovación. El proyecto de Silvia. Exactamente, y el pleito con este proyecto, que además también lo votó en contra José María Villalta, es que la redacción anterior le daba demasiados puestos en el consejo directivo, en la junta directiva, en el órgano director al sector empresarial privado. Y ya igual, también lo mencionábamos en el podcast anterior, que es que esto no es la caja lo que estamos creando, ¿verdad? O sea, no es como que necesariamente tenga que tener una conformación tripartita o sí, proporcionalmente proporcional, ¿sí? Pero bueno, ella logró, digamos, que se le quitara el puesto a las universidades privadas y le dieran otro a las universidades públicas. Pero aún así, dicen, pues sostiene ella y sostiene José María Villalta, que si se analiza cuál es el sector que más se encarga de la innovación, que más invierte en innovación o que más hace investigación, pues que aún las universidades públicas estarían subrepresentadas. Entonces, esto para comentar además que este proyecto ya se aprobó en segundo debate y que nada más contó con el voto negativo de doña Paola y de don José María Villalta. Lo otro... Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Según la lista de temas de MAI, es la agencia espacial. El tema ¿Qué pasó con la agencia espacial? A ver, yo no sé por qué ha generado tanta controversia. Incluso vi que estaban criticando a los diputados que la votaron, y tuvo que salir. Hay un señor muchacho que va a viajar al espacio, que ahorita olvidé su nombre. Muy bien. ¿Qué pasó? Muy bien, que lo olvidaste. Sí, lo siento. No era tan relevante. El tema es que, o sea, a ver, es una persona conocida porque él fue seleccionado para una misión con la Agencia Espacial Ecuatoriana, y va a viajar al espacio. Entonces él trabajó el proyecto junto con la diputada Aida Montiel, y hicieron, digamos, gira medios y estuvieron en varios programas de entrevistas hablando de la importancia de que la agencia se establezca, y mencionaban el hecho de que han recibido, digamos, ofrecimientos de intercambios y de programas conjuntos de otras agencias espaciales de otros países, pero que al no tener una agencia en Costa Rica era imposible ejecutarlos, digamos, implementar esos convenios, que esta institución iba a venir a resolver ese tema y les iba a poder avanzar. Destacaban lo que mencionaba Lucho la sesión pasada, que yo me burlé de él y al final tenía razón, de que Guanacaste es un terreno idóneo para observación espacial y para diferentes tipos de programas que la agencia podría desarrollar. Pero bueno, salió el presidente a decir que es muy bonita la iniciativa, pero que no hay plata, entonces que está viendo a ver cómo hace para que esto no... la institución se cree jurídicamente, o sea, tenga la personería jurídica, pero que no empiece a requerir recursos por los próximos años. Sí, esto sería prácticamente modificar el rige de la ley, ¿verdad? El tema ahora es cómo lo va a pedir el presidente, si es con un veto o... Pero es que si lo veta se lo pueden resellar. Y ese proyecto tiene ese... contrario a lo que pasó con pesca de arrastre, si tiene los votos para que se reselle, y en el momento en que el presidente lo vete, va a generar, digamos, que más bien la oposición lo quiera de vuelta. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, yo no concuerdo con el presidente que dice que es que no hay plata. Vamos a ver, porque la fuente de financiamiento, como lo expusimos en las crónicas donde hablamos de este proyecto, creo que son 5 o 7, por ahí andan. En su mayoría son un pequeño porcentaje de los superávits de las instituciones. Entonces, hay 0,4% del superávit de instituciones del sector no financiero. Y sector público no financiero, y era por 5 años nada más. Entonces, sí hay plata. Lo que pasa es que no se quiere que se use esa plata para construir la agencia, sino para pagar deuda. Ahí está el detalle. Ese es el punto.
No, el problema es que el presidente últimamente... El problema es que no lo dice así, ¿verdad? No lo dice así, pero últimamente carece tanto de visión a largo plazo. Bueno, yo creo que siempre, nunca ha tenido una visión a largo plazo. Ese es el problema de este gobierno. Está por resolver la cuenta pendiente urgente y no piensa en los beneficios que una agencia puede generarle al mismo gobierno en entrada de ingresos y traída de inversión extranjera. No sé, yo creo que a veces están tan preocupados por pagar la deuda de mañana que no piensan en cómo esto puede ayudar al largo plazo. Y se demuestra, porque además estamos hablando de un porcentaje insignificante del superávit de estas instituciones, que además el proyecto de ley que el gobierno presentó, recordemos, en medio de la agenda, era que del superávit de 20 instituciones específicas, que de hecho algunas de ellas son del sector financiero, entonces no estarían tocadas por este proyecto de la Agencia Espacial, se pueda sacar un 2% del PIB. ¿Cuánto era, Lucho? ¿No te acordás? El proyecto de utilidades. El proyecto de utilidades, ya te digo, es que yo tenía la redacción. No, eso decía que el gobierno lo iba a fijar por decreto. No, pero le pone un límite anual. Ah, sí, creo que era el máximo 5%. No el aporte 0,2% del PIB okay. Anualmente. El Ejecutivo puede definir por vía decreto hasta un 30% de las utilidades. Wow, me quedé corto. No, o sea, entre las 14 instituciones que están incluidas, se tiene que sumar ese 0,2% del PIB anualmente. Ajá. Esas 14 instituciones son el BCR, el Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros, Fuerza y Luz, Correos, la Editorial Costa Rica, el AIA, el ICE, Incofer, Incop, Habdeba, la Junta de Protección Social, RACSA y Recope. Entre todas ellas, no es que cada una va a aportar el 30% de sus utilidades todos los años, sino que las 14 tienen que sumar 0,2% del PIB, cada una aportando no más del 30% en los próximos 4 años. Ahí está. Pero sí, yo no entiendo por qué la oposición y las ganas de que un proyecto que además está enfocado en el desarrollo, en traer inversión y desarrollo a la zona de Guanacaste, que es una de las regiones olvidadas del país, junto con todas las costas, no avance o se atrase por los próximos años, simplemente por un tema de que no queremos que se le dé el 0,4% de las utilidades del sector público no financiero. En fin, ese es el tema con la Agencia Espacial, a ver qué sucede. El otro es la ley de trazabilidad de licores, que después de meses esperando se logró aprobar en segundo debate. Este proyecto estaba en la sala constitucional en revisión y al final la sala dijo no al lugar a la consulta porque los diputados, algunos retiraron su firma y entonces quedaron menos de 10 y dejaron a los magistrados a medio palo. Entonces rechazaron la consulta y devolvieron el proyecto a la asamblea para que se votara en segundo debate. Creo que solo el diputado Paul Rueda salvó el voto para decir... magistrado. Ah, sí. ¿Qué? Diputado. Ups. Perdón, se imagina. No hagas esos errores porque... Mis disculpas a Don Paul. Creo que Don Paul salvó el voto y dijo no es inconstitucional lo que se consultó. Entonces, aún y cuando ya no estaban las firmas, él analizó el proyecto y dijo no es inconstitucional en los términos que preguntaron, así que... Probablemente él tenía asignado ese expediente, ya había avanzado la consulta. No sería raro, digamos, pero bueno. Este proyecto, vamos a ver, se llama Ley contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico. Pero creo que al final quedaron excluidas las cervezas y todas las bebidas alcohólicas con un porcentaje de volumen de alcohol menor al 9%, de origen nacional, ¿verdad?
de origen nacional, valga hacer la aclaración. Y lo otro es que, vamos a ver, se ha vendido, o lo hemos inclusive vendido nosotros como el proyecto en el que le van a poner, no sé, un código, un rastreador a todos los alcoholes mayores a eso, para que la persona pueda saber si es auténtico o es adulterado o no, para que Hacienda sepa si pagó impuestos o no, etcétera, etcétera. El tema es que esta ley es una ley condicionada. ¿Por qué? Es igual que la pesca arrastre. La ley de pesca arrastre condicionada también. Esta ley dice que Hacienda tiene que hacer un estudio costo-beneficio para implementar el sistema de rastreo. Y que solo obviamente lo puede hacer si el estudio costo-beneficio dice que el beneficio es más alto que el costo. Entonces, si el estudio no arroja eso, pues entonces la ley no se va a ejecutar. Porque es la condición sine qua non, dice. Entonces ahí está el detalle. Ahora, el proyecto tiene otro problema, es que exonera a los licores de producción nacional, que son básicamente los que hace la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? No te resuelve entonces lo que se planteaba resolver. Originalmente se quería que el proyecto ayudara a evitar las intoxicaciones por metanol. Por etanol que se han estado dando por gente que compra alcohol adulterado. Si vos no podés marcar las fabricaciones nacionales, te van a poder seguir vendiendo alcohol adulterado con etiqueta de cacique. Correcto. O con etiqueta de algún otro licor que se produzca acá, y no resolvés el problema de fondo, que era que la gente pueda fácilmente, digamos, desde su celular, cuando compra un producto de licor, asegurarse de que lo que está comprando es un producto legítimo y no un producto adulterado. Entonces básicamente la ley se vuelve inútil. Yo sé que el diputado es un cascarón Daniel, comparado con lo que era antes. Correcto, y eso es culpa de la misma asamblea y todos los cambios que le hizo. A ver, para que esto fuera debería incluir, por supuesto, al licor nacional, para que realmente pueda haber una trazabilidad de cualquier producto que uno compre de licor, que era la idea original del proyecto. Lo que queda es un desastre, que incluso nos señalaba algún suscriptor que podría generar problemas en términos de comercio internacional porque no se le da un trato igualitario a productos nacionales e internacionales. Correcto. Lo cual yo no creo que pase porque, o sea, a ver, depende, pero el trato igualitario que requieren los productos es una vez que cruzan aduanas. Si vos le pedís el requisito al momento de entrar, no debería haber ningún problema. Sin embargo, me parece una completa estupidez que no se haya incluido los licores nacionales con este sistema de trazado, porque no cumple su función, o sea, pierde completamente el objetivo que se buscaba. Y este proyecto fue sujeto a un fuerte lobby, ¿verdad? Inclusive don Daniel, por ejemplo, decía que es por este proyecto que a él lo quemaron cuando estaba en un evento proselitista del PUSC en Atenas, que vino que el PLN lo expulsara de la fracción y que luego se fue a llevar el pleito al tribunal y que el tribunal los obligara a restituirlo, ¿verdad? Pero bueno, a él lo quemaron porque era imposible no quemarlo, semejante tontera que hizo en pero no, elecciones es que municipales. Pero bueno, no es tanto eso, sino quien lo quemó. Eso sí. Ahí está el detalle y la relación que tiene el medio que lo quemó con una empresa que estaba haciendo lobby contra este proyecto y que al final, digamos, que consiguió lo que querían, ¿verdad? Porque era excluir las producciones nacionales, y ya ahí el tema paró. En fin, aunque queda un cascarón respecto a lo que era antes, para don Daniel Ulate esto es una victoria, y para muchos diputados que apoyaron a Daniel es una victoria, digamos, porque no todos los proyectos de ley que son sujetos a un lobby negativo fuerte logran aprobarse, aunque sea con una redacción diferente. Sí, el problema es que la redacción específica que lograron aprobar vuelve el proyecto completamente inútil.
Y no, hay que ver, vamos a ver, yo creo que ahora hay más bien más libertad. Así, si el estudio costo-beneficio arroja que es positivo, Hacienda más bien va a tener más libertad de no sé, poner las especificaciones de ese sistema. Porque para nadie es un secreto que el proyecto de Don Daniel al inicio sí era muy específico en la tecnología y entonces salieron luego estos reportajes diciendo, es que este expresidente de la República tiene o es accionista o, sí, o no sé qué carajos tiene relación con una empresa que precisamente vende este servicio en los términos que se quieren en este proyecto. O sea, Correcto. de todo se le sacó ese proyecto y al final salió lo que salió. Una ley completamente inútil. Bueno, ya veremos en qué para. Habrá que ver lo del estudio costo-beneficio. Que si no mal recuerdo, el texto dice que Hacienda va a poder pedir ayuda de instituciones públicas como las universidades para hacerlo. Así que es muy probable que ese estudio costo-beneficio arroje que sí va a ser beneficioso. Habrá que ver, correcto. Pero bueno, a ver, sí es destacable que el proyecto haya sobrevivido el lobby. De hecho, el diputado estuvo muy emocionado al momento en que se aprobó. Le costó, pero yo sí considero que la redacción final, creo que también hubo tantas mociones a este proyecto que se terminaron aprobando, que el texto terminó no siendo lo que debió haber sido. Ni cumpliendo el objetivo que debería cumplir, pero bueno, igual hay que darle el reconocimiento especial a don Daniel por aguantar el lobby en contra. Y sí, el lobby y todas sus manifestaciones en cómo se a ver, por este proyecto. No estamos hablando de cualquier lobby, el lobby de grupos de interés, aquí hay que hablarlo con nombres y apellidos. Fue FIFCO el que estuvo principalmente opuesto a esto. Y que logró además que quedaran por fuera sus productos porque se puso el límite en 9% a los licores que van a ser trazados. Sí, pero bueno, ahí está. El tema siguiente, proyecto de doña Yorleni León. Exacto. Doña Yorleni León. Dale. Doña Yorleni León presentó el expediente 22.261 con el cual pretende, digamos que arreglar las reglas del juego en el materia de cobro del impuesto sobre la renta para la gente que tiene más de una pensión, los denominados multipensionados. ¿Qué sucede hoy? Hoy, si usted tiene más de una pensión, a efectos del impuesto sobre la renta, esas pensiones no se suman. Es un ingreso individual. Cada una paga renta por su cuenta. Exactamente. O sea, si tengo 3 pensiones de $500,000, como las 3 están por debajo del límite exento, que son 840,000 colones, correcto, ninguna de las 3 paga, a pesar de que las 3 en conjunto son $1,500,000 y ya estarían por encima del límite si se contemplaran en conjunto. Así es. Entonces, el proyecto de Yorleni lo que pretende es que para efectos de las pensiones, todas estas se sumen. O sea, si una persona tiene más de una pensión, que se sumen para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, esas 3 pensiones de 500,000 que dice Mae se convertirían en una única pensión de 1.500.000 a efectos de los impuestos, y entonces la persona sí tendría que pagar el tramo correspondiente. Se convierten en un único ingreso de $1,500,000 que paga renta. Ajá, entonces, según doña Yorleni, con cálculos de la SUPEN, este proyecto, si se hubiese aplicado en 2019, habría generado 10.700 millones de colones. Ahora, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, que agrupa a operadoras como Popular Pensiones, la del BCR y la IBN Vital, pues sacó un comunicado, hizo una conferencia urgente, según ellos. A Maile le hizo gracia el término urgente. A mí no deja sorprenderme lo que la gente considera urgente, digamos. Que bueno, era para ponerse el proyecto. Lo que ellos dicen es que si se mete a las pensiones voluntarias dentro de este proyecto, el gobierno va a recaudar muy poco, pero va a destruir el sistema de pensiones voluntarias. Porque luego sacan una lista de datos y dices que, por ejemplo, la gente aporta menos de 50,000 al mes o $100. Entonces, y la mayoría de estas pensiones voluntarias se crearon antes de que se promulgara la Ley de Protección al Trabajador. Entonces son fondos maduros desde gente que ya puede retirar sus recursos en cualquier momento. Entonces, en el momento en el que esto se apruebe en primer debate, tan solo en primer debate, pues ya va a haber una oleada masiva de gente a retirar sus pensiones. El gobierno no va a recaudar nada hasta que se apruebe en segundo debate y se promulgue la ley. El gobierno no recauda impuestos y se acabaron las pensiones voluntarias. Y los que no tienen la pensión madura,
pueden retirar los recursos con una pequeña penalización. Entonces la penalización seguramente va a ser inferior a lo que tendría que pagar de impuestos. Entonces igual habría un incentivo para retirarlo. A grandes rasgos eso es lo que dice la asociación que pasaría si se aprueba este proyecto y si se incluye a las pensiones voluntarias. Ahora, el tema de fondo del proyecto de George Lenny no son necesariamente las pensiones voluntarias. Digamos, estamos hablando de los multipensionados que tienen una en la caja, una de Hacienda que heredaron, una por otro lado, digamos, y se podría excluir a las pensiones voluntarias. Lo que yo le comentaba a Lucho también es que lo que hace el proyecto de la diputada es adelantar renta global en el tema de pensiones, que es lo que va a terminar pasando si pasa renta global, que todos los ingresos, sin importar su fuente de origen, van a tener que pagar el impuesto de la renta de forma acumulada y no individualmente. Correcto. Ahora, renta global estaba propuesto para que iniciaran a partir del 2023, creo que es el rige de esa ley. Sí. En este caso se empezaría con las pensiones a pagar renta unificada por los ingresos de pensión apenas se apruebe el proyecto. Y aquí también hay que ver porque cuántos beneficios queremos darle a las pensiones voluntarias, porque el gasto, digamos, lo que usted paga por una pensión voluntaria es deducible de renta. Interesante. Es un gasto deducible. Entonces, si además no le cobras renta, yo cuando se venga renta global, le metería ahí un montón de recursos porque ni pago renta, o sea, lo deduzco de renta, entonces no son ingresos netos y después cuando lo recibo de vuelta tampoco me cobran renta. Habrá que ver, digamos, porque se puede volver en un portillo, más si son fondos de renta que después de cierto tiempo vos los podés retirar completos, todos los recursos y no en modalidad pensión, digamos, a través de una mensualidad. Eso es. Ese es el proyecto de doña Yorleni. Habrá que ver. Vamos a ver. ACOP presentó este informe porque doña Yorleni se lo solicitó. Vale mencionar además que aquí no se está metiendo el ROP, está totalmente excluido para que no haya pánico, ni rumores, ni mala información. Y entonces es altamente probable que también los planes voluntarios terminen siendo excluidos y que eso termine siendo otra ley contra los pensionados de lujo, que además de tener pensiones de lujo a veces tienen multipensiones. Correcto. Siguiente tema. De hecho, ese es el tema pendiente en el tema de pensiones. Correcto. La gente que recibe una pensión muy alta de múltiples, digamos, porque tiene 2 o 3 pensiones y ninguna de ellas paga renta porque todas están exentas, pero en su conjunto son un ingreso significativo que debería pagar renta. Así es. Pero bueno, hagamos ahora un repaso por los proyectos aprobados esta semana. Antes de eso, hay 2 temas varios que mencionar, importantes, si encontraré la agenda que perdí. La primera es que la semana pasada les hablábamos del desastre de proyecto sobre el Quijongo guanacasteco, que se quería declarar como patrimonio cultural intangible, cosa que no existe. Entonces ya los diputados lo retrotrayeron para que se corrija. Así es. Adicionalmente, el diputado David Gurzón, que tiene una denuncia presentada y por la cual la fiscalía le pidió a la corte que se levantara la inmunidad, la corte aceptó y le hizo la solicitud a la asamblea, decidió no hacer pasar a la asamblea por el proceso de levantarle la inmunidad y por fin, 2 meses después, o 1 mes después me parece, renunció a su inmunidad. O anunció que iba a renunciar, o ya presentó la renuncia. No, ya la renunció. Ok. Esos son los 2 varios. Ahora sí, los proyectos, Lucho. Esta semana se aprobaron 9 proyectos de ley en segundo debate. 9. Y 4 en primer debate. En segundo debate está la ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, que ya la mencionamos. La ley para fomentar la inversión y atracción turística en las concesiones autorizadas correspondientes a la zona marítimo terrestre, que es una prórroga anticipada a inversionistas concesionarios turísticos que pretendan efectivamente mejorar sus servicios turísticos.
La otra es la Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo, también conocida como la ley que le perdona las deudas, que tienen un montón de gente con banca para el desarrollo sin saber nombres, apellidos, montos, etcétera, etcétera. Una reforma a la ley que reconoce la autonomía del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. Yo no entiendo por qué ese colegio, ahora todo esto tiene autonomía, o sea, yo creo que esto engrosa, forma parte de la lista de las 300 y pico instituciones que tenemos. Es correcto, porque es una institución autónoma. Una de las instituciones autónomas y tiene autonomía única y exclusivamente porque aprobaron esa ley que le da autonomía. Desastre. Bueno, esta ley este proyecto lo que hizo es darle rango de ley al procedimiento que ha usado el colegio todos estos años para pagar salarios. Es un desastre porque, digamos, los empleados siguen estando bajo el régimen del ministerio y tienen que ser pagados por el ministerio, pero como es una institución autónoma no debería ser así, entonces ese es uno de esos dinosaurios legislativos que nos heredaron y que no tiene mayor sentido. Nadie entiende por qué el Colegio San Luis Gonzaga tiene una autonomía al nivel de no está al nivel de las universidades, por supuesto, porque no es constitucional, pero sí está a la par dentro de la lista de instituciones autónomas de este país. Y a la par de empresas estatales, la misma autonomía que, no sé, tendrá el ICE, correos, etcétera, no tiene ningún sentido. En fin, se aprobó un proyecto ahí para modificar otra ley que había autorizado a la Municipalidad de Oremono a cambiar el destino de un terreno para que ahora se use para beneficiar directamente a agricultores del cantón. Se corrigió la ley que traspasó el terreno donde se construyó el Centro Nacional de Congresos y Convenciones al ICT, porque también algo tan sencillo como decirle el terreno donde se construyó el Centro de Convenciones, páselo al ICT, una ley tan sencilla como esa, la hicieron mal. Entonces ahora hubo que hacer otra ley para corregirla. Se aprobó en segundo debate la ley contra el hostigamiento y el acoso en el deporte, la transformación del CONICIT en la Promotora Costarricense de Investigación e Innovación, y que además le cambia el nombre nuevamente al MICIT, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. La ley de digitalización del cobro judicial, una reforma al Código Procesal Civil, porque esa también fue otra ley en la que metieron las patas. Y votaron en tercer debate, bueno, valga la aclaración de que lo de cobro judicial y la reforma al Código Procesal Civil ya fueron en primer debate. Ya estoy en el apartado de primeros debates. En primer debate, por tercera vez, lo comentábamos en el podcast anterior, se aprobó la reforma a la ley de donación y trasplante de órganos, que nos vuelve a todos donadores de tejidos, a menos de que digamos en vía lo contrario, por un plazo creo que era de 5 años. Y por último, un crédito de 100 millones con el BID para el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. Y eso es todo por esta semana. Nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr